Debo decir que estos estudios han sido principalmente taxonómicos y ecológicos, en colaboración con la doctora Margarita Villegas Ríos, el doctor Roberto Garibay y la maestra en ciencias Itzel Ramírez y, bueno, yo. Como una forma de clase, los hongos pueden ser microorganismos unicelulares o multicelulares. Los unicelulares, por ejemplo, los más famosos son las levaduras famosas con las que hacemos la cerveza o el pan. Y los multicelulares van a los organismos que generalmente conocemos como hongos, que tienen esta forma de sombrillitas. Sus células tienen pared con quitina, como la de los insectos. Se alimentan de materia orgánica, es decir, que son heterótrofos. Estas dos características los hacen relacionarse más con los animales. A diferencia de lo que muchos piensan, los hongos no están más emparentados con las plantas, no son plantas, están más emparentados con los animales. Además, tienen un papel importantísimo en el ecosistema, que es ayudar a degradar la materia orgánica. Por ejemplo, aquí tenemos una naranja que está siendo podrida por un hongo. Los hongos tienen este papel importante que a veces no nos gusta porque están en los refrigeradores pudriendo nuestra comida, pero si pensamos en el nivel ecosistémico, si nosotros no tuviéramos a los hongos, se nos acumularía la basura orgánica. Y bueno, esto ya lo dije, están más emparentados con los animales que con las plantas. Esto me gusta recalcarlo porque mucha gente piensa que los hongos son plantas. Y tienen un ciclo de vida bien particular. No son parecidos ni a los animales ni a las plantas. Empezamos aquí. Bueno, tenemos este honguito, generalmente los volteamos y tienen estas cosas que parecen como páginas de libro que les llamamos láminas. En las láminas se encuentran millones de esporas. Estas esporas al germinar producen micelios, que son un montón de cordones que crecen en los sustratos, ya sea en la fruta que están pudriendo, en el suelo o donde sea que estén creciendo. Y cuando se encuentran dos de estos organismos, entonces se acoplan, como que se dan un besito, y entonces juntan cargas genéticas y forman estas estructuras que nosotros conocemos como esporomas, a lo que generalmente le llamamos hongos. Estos hongos producen en su himenio, que son estas láminas, millones de esporas que vuelven a germinar y se cierra así el ciclo de vida. Muchas veces nosotros no vemos a los cuerpos fructíferos, a los esporomas, pero eso no quiere decir que los hongos no estén ahí. Entonces los hongos, a pesar de que no los veamos, están presentes. Como parte central del trabajo que hicimos fue querer estudiar un poco más de la diversidad de hongos. Se estima que existen de 1.5 a 5.1 millones de especies en el planeta. Y en México se conocen 200.000 especies. Considerando que nosotros somos un país megadiverso, falta muchísimo por estudiar. Muchos de los hongos en los trópicos no se conocen por razones históricas. Los micólogos preferían ir antes siempre a los bosques templados, dejando mucho de lado los bosques tropicales, en especial los bosques tropicales secos. Entonces, muchos de los hongos del trópico seco no se conocen. Esa es una de las cosas padres de este trabajo. Y siempre hay que recordar que los hongos son pues súper importantes, pero además son muy bonitos. Tenemos formas de copitas, de corales, los que atacan a algunos insectos, los que atacan a algunos cultivos, otros con forma de estrella, otros que tienen forma de nidito, estos que son bioluminiscentes, e incluso hongos que no nos gustan nada porque nos dan enfermedades. Y también hay otra cosa importantísima que forman los hongos, y son su asociación con las plantas de manera mutualista, es decir, que es benéfica la relación entre hongos y plantas. A esa relación se le conoce como micorrizas, donde mico viene de hongo y rizas de las raíces de las plantas. En esta interacción, las plantas ceden a los hongos azúcares que transforman de la luz hacia los hongos, los transfieren, y los hongos, a través de sus enzimas en el suelo, degradan compuestos que dan nitrógeno, fósforo, los transportan a la planta y además les pueden transferir agua. Esta es una parte súper linda porque además nosotros pensamos que las plantas se la pasan compitiendo por recursos en los bosques, cuando en realidad por debajo de la tierra se encuentran compartiendo nutrientes a través de los hongos, es decir, forman como una clase de red, como de internet, donde se intercambian información entre plantas a través de los hongos.
Y las preguntas que quisimos responder, o bueno, que todavía estamos respondiendo, son ¿qué hongos tenemos en el bosque tropical de Chamela, Jalisco? ¿Y quiénes son los hongos micorrízicos, estos que establecen las relaciones con las plantas en este bosque y con qué plantas están asociados? Para esto, como comenté, la doctora Margarita Villegas, que es de la Facultad de Ciencias, es nuestra taxónoma de cabecera, y nosotros estudiamos la parte ecológica en el Instituto de Biología. Ya se dijo bastante acerca de Chamela, pero lo voy a volver a recalcar. Esta es una selva que es muy estacional. Cuando llega la época de sequías, los árboles tiran sus hojas, pero al haber lluvias, los árboles vuelven a rebrotar, generando material verde u hojas. Esta selva se encuentra aquí en Jalisco. Tenemos aquí en el mapita la estación. Y la época de lluvia se presenta de julio a octubre. En promedio llueve 780 milímetros al año, que si lo pensamos en comparación con los bosques de la Marquesa que tenemos por aquí, llueve 3000 milímetros al año. Entonces, imagínense la cantidad de agua que cae aquí, es muy poquita. Y en promedio la temperatura llega a los 24 centígrados. Para hacer nuestro listado o conocer qué especies hay en el bosque, lo que hicimos fue recolectar los esporomas. Con una canasta uno va por el bosque recogiendo todo lo que se encuentra como hongos. Los caracterizamos, es decir, llegando a la estación nosotros revisamos todas sus estructuras, el color que tienen, la forma, si tienen alguna ornamentación, etc. Y luego los deshidratamos. Al deshidratarlos se pierden todas estas estructuras que vemos en fresco. Y estos hongos deshidratados los conservamos en colecciones biológicas y los revisamos bajo el microscopio para determinar cómo se llaman. Por ejemplo, aquí tenemos todas las características que se le tienen que tomar a los hongos. Esto es un corte bajo el microscopio. Aquí están sus esporitas y si los viéramos bajo otro tipo de microscopía, podemos observar sus ornamentaciones. Para nosotros conocer qué relación tienen los hongos y las plantas en sus raíces, lo que hicimos fue, con un tubo de PVC, que le llamamos núcleos, lo metimos en el suelo, los juntamos todos en una bolsa de suelo, tamizamos el suelo para solo tener las raíces, y las raíces las revisamos bajo el microscopio estereoscópico. Lo que queríamos ver son este tipo de puntitas, que no sé si se alcanza a ver bien, pero tienen bastantes pelitos. Estas son las hifas, son los hongos que crecen asociados a las raíces de las plantas. Eso es lo que nos interesaba ver. Para nosotros reconocer a los hongos y sus asociaciones con las plantas, no hay suficientes caracteres en las raíces que nos digan de qué hongo es esa micorriza. Entonces lo que hacíamos era agarrar la raíz, extraerle el DNA, agarrar el esporoma, extraerle el DNA, comparar estos dos para ver si eran similares y compararlos contra las bases de datos mundiales para que pudiéramos asignarles un nombre o saber por lo menos con quién se emparentaban más. Por otro lado, para saber la relación de qué planta era la asociada, tomamos las raíces, extrajimos el DNA, lo comparamos con el DNA de las hojas de la planta, juntamos estas para saber si eran similares y también las comparamos contra estas dos bases de datos y saber qué plantas eran las que estaban asociadas. Entonces, como resultados generales, hemos ido a recolectar esporomas desde el 2010, siempre en época de lluvias, porque los hongos solo salen en época de lluvias, y hemos recolectado 320 esporomas, principalmente de hongos aprobios, es decir, de los que degradan madera, hojas u otra materia orgánica. Se han descrito hasta ahora 3 especies nuevas, y estamos en proceso de describir nuevas especies de los géneros Clavulina, Inocive, Rósula y Geoclavulina, que ahorita les voy a presentar. En la tesis de Itzel Ramírez, ella se dedicó nada más a estudiar los hongos que parecen coralitos, y de esto encontró que hay nuevas especies de Clavulina, pero también encontró nuevos registros para México, como Lentaria surculus, Physalacria changensis y Cytinopogon scaber, y ahorita les voy a enseñar fotos. Por favor.
Tenemos primero a Telephora versatilis. Este hongo se encuentra creciendo directamente en el suelo. Le gusta crecer entre los tallos de las plantas. Esta característica es bastante extraña porque al principio pensábamos que era un hongo que estaba tratando de comerse a la planta. Tenemos el otro hongo que se parece bastante a este, que es Telephora pseudoversatilis, que también se encontraba creciendo sobre el suelo y también le gustaba crecer entre algunos tallos de las plantas. Entonces al principio, cuando estábamos haciendo el estudio, pensamos que era la misma cosa. Aparentemente no se ve distinto. Las dos tienen el mismo hábito de estar creciendo entre las hojas de las plantas y generalmente no se ve esto en los hongos, de que se encuentren como postrados encima de las hojas y luego crezcan hacia arriba. Por eso le pusieron versatilis, porque puede estar acostado pero también parado. Y la cuestión es que cuando queríamos publicar la especie nos dijeron, bueno, pero queremos ver cuáles son sus relaciones de parentesco con otros hongos. Y entonces encontramos que la cosa que creíamos que era una sola cosa se partía en dos y tenía dos abuelos distintos. Esto es como un árbol genealógico, lo esquematizamos así. Y este es Telephora versatilis y este es Telephora pseudoversatilis. No tiene ningún parentesco cercano. Este es Tometelo bronio incrustata, otro hongo. Aparentemente es feo, pero tiene así cosas padrísimas que contar. Tiene estas esporas lindas. Y tiene además asociación con unas plantas que se llaman Guapira petenensis. Estas guapiras, si vemos en sus raíces, tienen estas cosas negras, son sus micorrizas. Y si hiciéramos un corte, vemos al hongo y a la raíz juntas. Esta es otra clavulina, especie nueva, es azulita, es muy linda, estamos por describirla. Estas son sus micorrizas, está asociada con Acatocarpus gracilis, que es esta planta de frutitos transparentes, también es muy bonito este árbol. Clavulina especie 2, que es más grisácea que la anterior. Inociva especie... Todavía no le ponemos nombre, es morado, este hongo es súper lindo, es como de este tamaño, lo encontramos asociado a arroyos. Feoclavulina, que es un coralito y parece que le gusta mucho a las termitas, todavía estamos también en procesos de ponerle nombre. Una rúsula, que esta foto no le hace justicia, pero un poco más verdecita. Y otras especies, ahora sí nos vamos a ir un poco más rápido. Esta es Térula verticiliata, le encanta degradar hojarasca. Adelante. Tremelosifa dicroa, que también se encuentra creciendo en el suelo. Esta es una planta que también forma micorrizas. Aquí están sus micorrizas, estas son súper chiquitas y le gusta asociarse con Acatocarpus gracilis principalmente. Tenemos a Physiolacte changensis, que a este le gusta crecer en madera. Physalacri inflata, que también prefiere la madera. Deflexula, aquí están, se ven muy poquitos, son estos como ramitas que crecen hacia abajo. También le gusta mucho la madera, sobre todo las maderas duras. Este es Geastrum, son, no sé, me gustan bastante porque parecen estrellitas en el suelo. De hecho, en algunas localidades le llaman estrellas del suelo. Geastrum, otra especie. Debo decir que hay un grupo en el instituto que los está estudiando y hasta ahora piensan que llevan 38 especies nuevas para este lugar y solo de este género. Cytinopogon scaber, otro coralito que le gusta la hojarasca. Térula, estas son súper difíciles de ver porque tienen un tamaño muy chiquito y les encanta la hojarasca también. Ramaria afín muelleriana, este hongo le gusta la madera, pero ya cuando está más putrefacta, no tiene tanto poder de degradación. Pseudofistulina, bueno, nos podemos ir más rápido, porque a decir verdad solo les traje fotos de los hongos que a mí me parecen más bonitos. Hay muchísimas fotografías, pero pues podría pasarme toda la tarde aquí enseñándoles fotos. ¿Este hongo se come en la estación? ¿O eso fue lo que me dijo doña Eva? A ver si lo hacen los ojos. Sí, ¿no? Adelante. Estos hongos me encantan, son súper rojos y les gusta crecer donde hay mucha humedad.
A estas cosas les dicen dedos de muerto, crecen en madera y son así súper pesados, muy grandes. Adelante. Esta cosa le llaman volvariela por esta estructura que tiene, que esto es una volva. Así le llamamos. Y bueno, tenemos otras raíces que aunque no tenemos todavía los esporomas, sabemos que están los hongos ahí asociados. Era lo que les contaba, que aunque nosotros no veamos la estructura arriba del suelo, los hongos están allí y están asociados con las raíces. Esta es otra especie que tampoco hemos recolectado, pero sabemos que está también presente. Y bueno, como conclusiones, pues la diversidad de hongos en los trópicos es muy alta. Ahorita nada más les enseñé las fotos que me han salido mejor. Faltan muchas cosas por entender de su biología, sus interacciones, sus usos, nombres que le da la gente, etc. Y bueno, para que se lleven, pues no sé, un pensamiento lindo el día de hoy, los hongos son increíbles. Y debo agradecer a los que nos han pagado la secuenciación, PAPIT, MEXBOL, CONACYT, el posgrado del cual salí en Ciencias Biológicas, a todo el personal de la Estación de Biología, que la verdad es que ellos hacen el trabajo mucho más sencillo, y a mis ayudantes de campo, a Andrés y a Rodolfo. Y eso es todo. Bueno, Nieto, te agradecemos. Seguro muchos están de acuerdo en que sí, los hongos son muy hermosos. Te damos su constancia.